YPF jugó para el resto de las petroleras privadas? La incertidumbre avanza, me encanta. Mochoni Becker, bueno, es más complejo que eso. Una política que priorice los intereses nacionales por sobre los intereses extranjeros. En este momento del mundo, ese sector es muy estratégico. La pregunta es, ¿por qué YPF se comporta como si fuera una empresa privada más? La desinteligencia entre Ministro de Economía o Ministerio de Economía, Energía y YPF. ¿Tenemos con quién? Como bueno, tenemos con que, está Vaca Muerta, el gasoducto, el litio, como si el balotaje ya estuviese resuelto, y para mí está cero resuelto. Déjame tener esperanza, Gonza, no me rompas la ilusión. No, Argentina es el mejor país del mundo, eso está claro. Clarísimo. Y que tenemos un montón. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una nueva semana en Argentina donde pasan muchas cosas en el plano económico. Yo creo que la discusión viene muy atravesada por el tema de las naftas, pero también hay una cuestión más estructural o más electoral que tiene que ver con modelos de país, planes económicos que se empiezan a delinear en el marco de este camino al balotaje tan tranquilo que estamos viviendo. Sí, una intervención a un candidato, ¿no? El problema de las naftas y la agenda que marca eso. Sí. Y sí, las discusiones más subterráneas de planes económicos porque Massa no da ninguna señal, son todas filtraciones a los medios. Y Milei, que tampoco se sabe bien, él dice que va a seguir con la dolarización, pero Sí. lo están rodeando otros economistas del gobierno de Macri. Sí, también hay que decir que la entrevista de A24, si bien lo que circuló, lo que quedó, lo que más llamó la atención fueron como ciertos atisbos de irracionalidad o de desequilibrio en Milei, si uno escucha toda la entrevista, habla justamente de mantener la dolarización, de mantener a Ocampo, la figura de Ezequiel Ocampo, en el Banco Central, que sería como el último presidente del Banco Central en el marco de esa dolarización, y él insiste en mantener su plan económico y que eso supuestamente no estaría en negociación con el macrismo, básicamente, que es quien se fue con él. Sí, hay que ver, ¿hace cuánto no habla Ocampo públicamente? Lo están cuidando. Carlos Rodríguez dice que a él y al grupo original que parecía ser el de asesores de Milei que viajaron a Washington, no tanto a Washington sino a Nueva York a reunirse con inversores, Sí. que era Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Roque Fernández, el trío menemista, que, Carlos Rodríguez es el más activo en Twitter y él dice que es el más activo en Twitter porque lo vetaron de los medios, no lo dejan participar en los medios como miembro de La Libertad Avanza, porque evidentemente tiene cosas para decir o cosas en las que no está de acuerdo con Ocampo y eventualmente con Milei, pero que ahora con la intervención de Macri eso se profundizó un poco y él reclama que Milei baje una línea, algo, que dé algo concreto. Y bueno, se puso bastante jodido porque en un momento llegó a decir hasta... había alguien de La Libertad Avanza que le respondía, un usuario típico de Twitter anónimo, que le decía, che, pero no digas estas cosas públicamente, ¿cómo vas a decir que estás vetado porque tenés opiniones distintas? Los trapitos se lavan en casa, dijo algo así. Y él le respondió, el problema es que ya no hay casa. Ah, Picardo. Claro, entonces ahí está complicado. O sea, además Carlos Rodríguez era crítico de la dolarización, del plan de Ocampo, entonces... Por ahí hasta él podría estar contento de que se acerque Macri y le dé esa onda más de racionalidad, que era lo que él quería, más que siga existiendo el Banco Central, que siga existiendo moneda, cosas así. Pero bueno, ahí hay discusiones que Carlos Rodríguez las hace públicas, como es fiel a su estilo desde el principio de año que las hace públicas. Gracias, Carlos. Pero bueno. Qué fuerte que te corra por derecha, Carlos Rodríguez, por derecha institucional, diría, ¿no? Como por un registro de estabilidad macroeconómica, como diciendo, bueno, yo ya viví los 90, sé más o menos lo que se puede y lo que no se puede hacer si querés gobernar, básicamente, ¿no? Eso me parece fuerte. Sí, él lo que dice en el tuit original, creo, era que lo que se veía dentro del entorno de Milei, ahora sumado al entorno de Macri, es que Milei había llegado a un tope en su explicación de económica. Claro. Como ya no podía explicar más nada porque ya había explicado todo, entonces lo único que podía llegar a hacer era enredarse y perder. Entonces decía, bajen una línea o manden a otra gente a hablar entonces para ordenar un poco, porque si no ahora no se sabe si la dolarización sigue en pie o no, si Ocampo sigue en pie o no, si van a agarrar a Sturzenegger y todos esos economistas que supuestamente le mandó Macri o no, entonces como que esa incertidumbre avanza. Que son la incertidumbre avanza, me encanta. Que son como el equipo del mejor equipo de los últimos 50 años. Tenés a Sanderis, tenés a Sturzenegger y tenés a Duhovne. A Duhovne y también a Caputo. Y a Caputo. Milei lo que decía era que era irrenunciable que Ocampo esté en el Banco Central
pero que Sturzenegger es un economista al cual le tiene mucha confianza y mucho respeto, y como que con Sanderis todo bien, Duhovne se ve que no le copaba tanto, debe haber alguna cuestión ahí más teórica, voy a decir, con una teoría un poco blanda, ¿no? O sea, de hecho, para mezclarlo también con el tema de combustibles o la agenda más del día a día, que creo que es lo que muestra ese problema que está habiendo con el abastecimiento de combustible, que es, sí, cómo afecta en el día a día a la gente y cómo viene la explicación, ¿no? Porque se vio en un montón de canales de televisión y también en Twitter ese gráfico ahí del CBC. Yo soy docente del CBC, así que lo he dado muchas veces, el tema de los precios máximos. Mochoni Becker. Mochoni Becker, creo que es el capítulo 1, de hecho, que habla justamente, bueno, de la oferta, la demanda, esa cruz de Marshall, y te dicen, bueno, hay desabastecimiento porque hay un precio máximo, entonces sí o sí va a haber desabastecimiento. Bueno, es más complejo que eso porque además... Obviamente, digo, el combustible no es que sube el combustible y uno deja de usar el auto o los comerciantes dejan de tener que ir de ir a transportar su mercadería y demás, y tampoco la oferta de combustible es tan elástica como para decir, bueno, este precio no me sirve, lo guardo, bueno, este precio me sirve, produzco mucho más. Digo, son procesos también que son más largos. Sí hubo una falta de inteligencia, de coordinación entre YPF, Energía, Ministro de Economía, básicamente, ¿no? Sí, ese gráfico del CBC es como que es introductorio. Cuando uno se introduce a la economía, lo introducen desde la forma más ortodoxa posible o neoclásica. Entonces te dicen, hay muchos supuestos dentro de ese gráfico, es que la oferta y la demanda se igualan en un punto de equilibrio, pero bajo condiciones. Las condiciones de ese gráfico son que haya competencia perfecta. Entonces, También. como dice Cande, la oferta, acá en este caso, no es ni mucho menos muy cerca de perfecta, porque hay 4 empresas que ofrecen el petróleo refinado para la comercialización en las estaciones de servicio, y al mismo tiempo los combustibles no son un producto elástico, como dice el supuesto. Es decir, que cuando cambia el precio vamos a demandar más o menos según el precio, sino que hay muchas empresas de transporte que no existen igual. El transporte en Argentina depende, y en el mundo, ¿no? Depende de la nafta, el minorista, el mayorista, sobre todo después de los 90 que no hay más trenes. Bueno, toda una cantidad de cosas que hacen de que toda la economía mundial depende de la gasolina, del petróleo. Entonces, del petróleo, y no solo del petróleo, sino de la nafta, o sea, de cuánto de ese petróleo se refina efectivamente para que llegue a los surtidores, que también es otro proceso productivo. Para mí es interesante porque parece algo muy lejano. O sea, a mí me llamaba la atención que circulara tanto un gráfico del CBC cuando justamente lo que muestra es la complejidad de los mercados, que no es que, digo, hay una cuestión muy simplificadora y reduccionista en el planteo libertario, que es decir, bueno, todo es un mercado y todo se resuelve con competencia perfecta y demás, y la elasticidad, que digo esto y parece algo recontra lejano, pero lo que marca es que no todas las demandas, no todos los consumos reaccionan de la misma manera ante los precios, porque vos podés necesitar insulina para vivir, y si te suben muchísimo el precio de la insulina, bueno, vas a seguir consumiendo insulina y a lo sumo vas a reducir tu consumo de otra cosa. Y con las naftas y con los combustibles pasa algo parecido. O sea, con la energía se necesita la energía para producir, para vivir, para llegar a los trabajos, para mantener el circuito económico. Entonces no funciona igual que cualquier mercado. No es que todo funciona de la misma manera y todo se puede resolver en ese cuadrante con esas 2 funciones lineales encima, ¿no? Como hay cuestiones que son más complejas, y creo que justamente hablar de esa complejidad trae también los problemas políticos que, Kitty se quiso meter, los problemas políticos que trae la gestión económica y la política económica, que no es el capítulo 1 de Mochoni Becker. Sí, no, y que además acá evidentemente hay un problema adicional a ese gráfico que solamente habla de un mercado, sino que acá es más que un mercado porque estamos hablando del mercado interno y el mercado externo. Entonces ahí se mezclan una cantidad de variables que, a propósito, estos economistas tratan de igualarlas en una sola, en lo que se conoce como ley de precio único, de que el precio tendría que ser el mismo que el precio internacional, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué dicen esta gente? Que como hay un precio máximo para el mercado interno, que hoy más o menos está un 40% por abajo del precio del barril internacional, entonces eso va a generar desabastecimiento sí o sí, porque las empresas prefieren exportarlo o guardárselo esperando a que el precio ese termine igualándose al internacional, porque en un mercado con competencia perfecta, como decía Cande recién, se tienden a igualar al precio de mercado. Entonces, ese es como era
principal explicación que desarrollaba, bueno, el gráfico que yo se lo vi a Maruli, que de ahí lo empezaron a copiar todos, pero que es más complejo, ¿no?, que eso. Entonces hay toda una cantidad de explicaciones más que tienen que ver con la coyuntura actual que se había dado, como decía Cande recién, no solo por el problema del precio, sino con las presiones por ahí devaluatorias que había antes, entonces que había sobre todo antes de las elecciones generales, entonces todo el mundo nos fuimos a comprar cosas al mayorista y bueno, entre esas cosas a cargar nafta, pensando que podía llegar a ganar Milei y la dolarización, etcétera, pero lo mismo con la suba de las naftas, porque si perdía más y ganaba Milei en primera vuelta, podían saltar las naftas. Al mismo tiempo habían fines de semana largo, entonces había más demanda que lo que pasa en términos normales. Sí. Y también mucha demanda del campo que sabe de esa distorsión de los precios relativos, ¿no?, como se le dice técnicamente, entonces necesitaban nafta para la siembra, pero también para guardar. Abastecerse. Sí, Sí, para guardársela. Entonces era toda una cantidad de factores que le pusieron más demanda a los combustibles, y bueno, eso es lo que dicen las petroleras, ¿no?, que hubo una demanda excepcional. Después está el tema de la oferta, que también se sumó. sí. ese O sea, problema. para mí el tema de la demanda está bastante claro que tiene que ver con con esto de la incertidumbre avanza, y en esa incertidumbre, más un fin de semana largo, más estas ganas que genera, o sea, los problemas que genera tener una inflación del 140% interanual, habla de, bueno, todos nos queremos adelantar para no ser quienes más perdemos. Entonces, no ser quienes más perdemos genera estos comportamientos donde demandamos más que lo que demandaríamos normalmente. Ahí hay un tema de demanda. Ahora, el tema de oferta, y ahí es donde a mí me da bronca la desinteligencia entre energía, ministro de Economía o Ministerio de Economía, Energía y YPF, que se supone que justamente como es una empresa que está bien, es de capital mixto, no es que es una empresa 100% estatal y sigue ciertas lógicas de mercado, pero no pudo prever que esto no te podía pasar antes de la elección. O sea, no te podía pasar en este momento del año y no pudo prever que esto iba a pasar y que la gente se iba a abastecer de más. Sí, no pudo prever O no quiso, no sé. o YPF jugó para el resto de las petroleras privadas. ¿Por qué? El otro día yo me puse a ver, antes de venir acá, no, ayer, para preparar un poquito qué íbamos a charlar, para no ser tan irresponsable. Somos muy... decimos cosas y está muy preproducido. Estaba viendo a Juan Guarino, que es el director de ámbito financiero, que mostraba un gráfico de cómo evolucionó la refinación del petróleo. O sea, el petróleo primero se saca del pozo, que es la producción primaria del petróleo. Que vos lo conoces bien, conoces pozos de petróleo. Yo soy de Comodoro Rivadavia, está Cerro Dragón, que hasta que apareció Vaca Muerta era el principal yacimiento del país. Ahora está todo el foco puesto en Vaca Muerta, pero se siguen sacando muchos barriles de allá, y de ahí se puede elegir. Una parte se va al mercado externo, se va a exportar, y otra parte, la mayoría, el grueso, se manda a las refinerías, en donde ese petróleo se hace adaptable para que se pueda cargar nafta, ¿no? Hay un proceso largo en el medio, pero básicamente es eso, es como la segunda etapa de la refinería, y de ahí se hace el transporte, y de ahí van a las estaciones de servicio. Entonces, de ahí cargas nafta vos. Y de ahí cargamos nafta. El problema pasó en que hubo paradas técnicas de la refinería, ¿no?, que era lo que decía YPF y lo que decía, creo que Axion, era la otra empresa que había hecho paradas técnicas al mismo tiempo, entonces eso generó una caída en la oferta. Ahora, lo que decía Guarino, y mostraba un gráfico, es que en agosto, o sea, ya hace 2 meses más, porque ya casi estamos en noviembre, la capacidad, la producción de refinación en Argentina había caído fuerte en cualquier comparación que hagas, con respecto al año pasado y con respecto a meses anteriores. Y no es que había caído en consecuencia de una caída de la actividad económica, sino que era un derrumbe bastante importante. En agosto eran los últimos datos disponibles, hay que ver qué pasó en septiembre y qué va a pasar en octubre. Entonces, o sea, Guarino tomaba ese dato para decir, bueno, acá algo pasó, no fue solamente el parate técnico, sino que ahí aparece esta especulación entre los precios internacionales y los precios locales. O sea, estas empresas, que son pocas y que están integradas, o sea, que al mismo tiempo que producen petróleo, después lo refinan o forman parte del mismo negocio, y que después también tienen las estaciones de servicio, ¿no?, como YPF o como Axion, que es antes Pan American Energy. Bueno, entonces, como están en toda la cadena, pueden especular con que, por ejemplo, gane o no Milei, gane Massa, sea ministro Melconian, lo que sea, el precio de la nafta local va a subir, entonces prefiero venderla después, no refinarla ahora y venderla después.
o va a subir el dólar, entonces Claro. también lo mismo, o me van a bajar los impuestos, lo que sea, pero especular con el fin del congelamiento de precios, con una devaluación, con una baja de impuestos, con una baja de retenciones, lo que sea, lo cual llevó a esta maniobra o un intento que parecería que fue una maniobra especulativa. Que Es como la silobolsa, pero en barriles de petróleo. no, es que eso es difícil porque es muy difícil de almacenar el petróleo. Ese tiene un problema. No sé si te acordás en 2020 cuando Sí, el iba a petróleo traer cayó ese negativo. ejemplo. Ese era el problema. Que además ahí el Estado le sostuvo el precio, porque justamente también hay que entender que todo el sector de energía, ya sea desde extraer petróleo, o sea, desde vaca muerta, desde la producción de petróleo, hasta refinarlo, hasta en qué se usa esa energía, que podemos pensarla en la electricidad, en las tarifas y demás, es todo un sector muy estratégico porque vos lo necesitas sí o sí para producir. Para producir y también para mantener a los hogares necesitas energía, en un sentido amplio voy a decir energía, porque es petróleo, es gas natural, bla. Entonces, durante la pandemia que había bajado mucho el precio internacional, el gobierno le sostuvo el precio. ¿Para qué? Bueno, para que mantuvieran los niveles de producción y que no pasara que por seguir la tendencia del mercado, que el precio se había derrumbado mucho, entonces hasta se hablaba de que ya no tenía sentido la producción no convencional, que ahora le decimos producción no convencional, hace unos años le decíamos fracking, bueno, ya no tenía sentido porque era muy costosa en relación al precio que tenía. Bueno, se entendía que era algo que iba a durar un tiempo y que después, sí o sí, la forma de producir que tenemos en este mundo capitalista necesitaba de ese petróleo. Entonces ahí el gobierno le sostuvo el precio. Ahora, ese precio está por debajo del precio de mercado y entonces, digo, como el Estado te sostiene el precio cuando está más bajo, bueno, el Estado también tiene que hacer que mantengas la producción cuando ese precio está más bajo, porque tenés una inflación del 140% y si soltás ese precio te va a afectar al resto de la cadena porque todos necesitan transportar esos productos y todos necesitan para producir esa energía. se traslada rápidamente porque el transporte... Inmediatamente. Esto es un problema que se discute en Estados Unidos todos los días. Pasa que Estados Unidos no interviene en los mercados así directamente como hace Argentina, que pone un precio máximo de surtidor, o en entremedio de esta cadena que decía refinadoras y finalmente lo que es las estaciones de servicio, sino que lo que hace Estados Unidos es que como sí tiene mucha capacidad de guardar, de almacenar barriles de petróleo, es venderlas en el mercado y así hace bajar el precio Claro. de la gasolina. Acá se pone un precio porque es el precio base para la producción bajo el sistema capitalista en este momento. Entonces, es eso, es el insumo básico. Sí. Necesitas energía para producir. Y en el 2020 pasaba esto que es muy difícil, o sea, que era como los barcos que tenían petróleo ya estaban llenos de petróleo, era como, che, No no había sabemos lugar qué para hacer con el petróleo porque hubo tal parate productivo por la pandemia y las cuarentenas que no se estaba usando el petróleo que se usa normalmente y era, che, no sé dónde guardarlo, tipo, Sí. puedo seguir extrayendo pero ya no tengo lugar para almacenarlo, ya hay una sobreoferta que hizo bajar mucho el precio y ahí empezó más como el parate productivo de petróleo, ¿no? En ese momento concreto Sí. en particular. Ya 3 años después, bueno, la situación cambió, las cuarentenas no siguieron, ya necesitamos que vuelva el circuito productivo capitalista tradicional, entonces aumenta el precio del petróleo y en esto Argentina con 140% de inflación y con obviamente un esquema más regulado de precios, que a mí lo que me molesta es que, chicos, hace 3 años lo salvó y ahora ya están ahí especulando en contra porque en 2 meses entienden que van a tener un precio mejor. Sí, no fue el único momento, porque también pasó bajo Néstor, después pasó bajo Cristina. El barril de petróleo fluctúa mucho porque depende de muchos factores a nivel internacional y esto ya pasó. A mí me tocaba mucho porque yo estaba en Comodore y eso Claro. se veía mucho, hasta incluso en un momento, o sobre todo cuando YPF era estatal, antes siempre había una diferencia grande de precios porque en Comodoro se sacaba el petróleo, entonces era más barato. Son En políticas Bariloche que- mismo es más barato el Claro. petróleo, o sea, la nafta. Ahora se está igualando igual con todas estas quitas de subsidios, etcétera. Pero lo que pasa es que, nada, muchas veces se generan estas distorsiones, pero que pensamos que el precio del surtidor de acá en Argentina tendría que igualarse siempre al precio internacional. Pasan estas cosas como en 2020, como en años anteriores, en donde tendrían que ir todos a pérdida, Claro. la extracción, el refinamiento, toda la cadena productiva a pérdida porque los costos les quedaban más altos que la venta, ¿no? Sobre todo en 2020 y otros años. Ahora, ¿qué hizo el Estado ahí? Le ponía un barril más alto, que es lo inverso a lo que está pasando ahora. Entonces, ahora lo que pasa es que, bueno, están especulando esperando a que ese precio suba. Ahora, para mí, creo que ahí hay un problema que tiene que ver con que
esta ideología imperante Mm. del gráfico de oferta y de demanda y de todo esto, que es la explicación que prima en los medios tradicionales, sobre todo en Twitter, es que se ignora el hecho de que Argentina tiene petróleo y la mayoría del resto del mundo no. Entonces, si vos igualas los precios locales a los internacionales, da igual que vos tengas el recurso o no. Claro. Es lo mismo que pasa con el gas o con el litio o lo que sea. Entonces, de esa forma, vos desprotegés toda tu producción y pasás a ser un jugador más del mercado internacional para abastecer a los que no tienen petróleo. Que eso puede estar bien, pero debería hacerse una política que priorice los intereses nacionales por sobre los intereses extranjeros, sobre todo en estos términos de que no solo está esta distorsión de precios, que lo dijo el propio Massa cuando dio la entrevista ayer, creo, en La Nación Más, que apareció ahí en el canal de Macri, y hizo una enumeración de todas cosas que le fue dando el gobierno y los gobiernos anteriores a esta producción, que es que hoy los impuestos a los combustibles están en el nivel más bajo de la historia, en términos reales, después de que tienen facilidad para exportar. O sea, hoy tienen un tipo de cambio el 70-30, que era lo que habíamos charlado el martes pasado, donde pueden liquidar un 30% por el tipo de cambio paralelo que está en 800 y pico. O sea, pueden tener un dólar más alto que el oficial, por arriba de 500, lo cual ya es un incentivo bastante grande. Tienen prioridad para las importaciones, para el financiar importaciones a 350 más el impuesto de país. O sea, y que fue lo que vinieron haciendo mucho tiempo. Al mismo tiempo, las petroleras son las que están más endeudadas en dólares y que le fueron sacando los dólares de las reservas del Banco Central durante todos estos años. Entonces son toda una cantidad. Y al mismo tiempo, perdón, pero al mismo tiempo son las empresas que están hasta acá de subsidios en vaca muerta. Claro. Nosotros le pagamos los subsidios, la producción de vaca muerta a todas las mismas empresas que después están integradas y que realizan este tipo de semi-golpe de mercado. Sí, o sea, también, está buenísimo, abriste un millón de puertas, ¿no? Obviamente, pero para mí está bueno entender, por un lado, lo estratégico de mantener un sector de energía en un mundo donde claramente hay una disputa o donde en cada disputa se juega también el abastecimiento de energía, ¿no? Sobre todo se vio en la guerra Rusia-Ucrania, cuando Europa queda sin gas por justamente pelearse, o sea, bueno, por romper relaciones con Rusia. Entonces, es un sector recontraestratégico en general, y también hay que entender que si ese sector siguiera la lógica de mercado, hoy en día no tendríamos vaca muerta. Porque vaca muerta no tenía sentido en 2020, porque en un momento se dijo, no tiene sentido hacer fracking, no tiene sentido todo el gasto que tenés que poner para sacar petróleo de manera no convencional. Después está la discusión, bueno, si queremos o no queremos hacer fracking, que yo creo que esa discusión un poco se perdió, evidentemente, ¿no? Como que estamos todos ahí mendigando, viendo de dónde podemos sacar dólares, y en esa discusión, en este momento del mundo, ese sector es muy estratégico. Entonces, ¿qué haces vos que tenés un sector estratégico? Que es la misma discusión que podríamos tener con el litio o también con que Argentina es un productor de alimentos para el resto del mundo porque producimos mucho más alimentos de lo que podemos llegar a consumir. Entonces, incluso en una Argentina sin hambre, digamos, nos sobran alimentos para vender al resto del mundo. Entonces, si tenemos estos sectores que son estratégicos en este mundo de mayor conflictividad, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en eso? Y no puede ser el rol del Estado solo beneficioso cuando sostiene a las empresas y después, en el marco de una campaña electoral encima, se te dan vuelta, y no es que se te dan vuelta y son todas empresas del sector privado. Por eso yo digo la desinteligencia. Bueno, vos tenés una empresa ahí que es YPF, que es una empresa recontra grande y que se supone que es la que tiene que dirigir al resto de las empresas que son de total capital privado en ese sector. Ahí entiendo que hay esa desinteligencia que marca Guarino de por qué bajó la refinación. O sea, por qué en agosto se decidió que se iban a refinar menos barriles. O sea, por qué YPF, que es la empresa nacional, tomó una decisión en línea con la que tomó la decisión los sectores privados del mercado. Eso es lo que yo no termino de entender. Me cuesta creer que es simplemente una desinteligencia y de funcionarios que no funcionan y que no es justamente algo que sabía que iba a repercutir en la campaña electoral y que repercute muy fuerte, porque vos tener la experiencia de estar 2 horas haciendo fila para cargar nafta y es tu día a día, ¿viste? Como que decís, qué gobierno de mierda. Sí, forma parte de la discusión cotidiana, familiar, de entre amigos, los grupos de WhatsApp. Yo ayer veía filas en la estación de servicio y decía, che, o sea, es muy difícil que si tu experiencia es esta, vos digas,
Sí, la verdad que hay que seguir por acá. Claro. Sí, Con los canales de televisión diciendo, no, vamos a hacer, volvió el concepto Venezuela, ¿viste? Como miedo a la población. Y digo, no, vamos a ser Venezuela, que tiene petróleo, pero tiene desabastecimiento. claro. No, o sea, para que termine de quedar claro por las dudas, porque por ahí nos estamos poniendo un poco, Técnicos. o dando por cierto algunas cosas que particularmente lo que dice Cande es totalmente así en términos de los incentivos económicos, que es lo que dicen todo el tiempo en los medios tradicionales y eso, de que hoy las empresas, las petroleras que están integradas y que venden en las estaciones de servicio y refinan, tienen los incentivos a exportar el barril en lugar de procesarlo y venderlo en el mercado interno. ¿Por qué? Básicamente porque hay una diferencia de precios del 40%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué YPF se comporta como si fuera una empresa privada más? Exacto. Y firma los comunicados con el resto de las empresas. Entonces, ahí es donde aparecen todos estos ruidos políticos y donde yo decía antes que para mí está jugando como una empresa privada más. Ahora, ¿por qué? Porque YPF no es más sociedad del Estado, sino que es sociedad anónima. Entonces, adentro de YPF no es que hay una conducción homogénea, sino que hay dos conducciones. Una conducción política que se le asigna muchos a la cámpora, aunque muy probablemente no sea así, pero como hay un 51% de los accionistas que es el Estado, bueno, ahí aparece el presidente y la línea política. Y del otro lado está la línea técnica, el CEO, que viene a defender los intereses de los accionistas. Entonces, ¿qué quieren los accionistas? Que YPF gane más plata. Entonces, esa diferencia de precios hace que YPF gane menos plata. ¿Eso quiere decir que esté perdiendo plata? No. No. Y si dicen lo contrario, Rotundamente no. y si dicen lo contrario, que muestren los números. Es muy sencillo. Que abran los balances. Me gusta esta línea. Es muy fácil. Entonces, eso lleva a esta discusión. Ahora, ¿qué línea prima más? Es un debate que está acá desde el 2019, Sí. que muchos le echan la culpa que no terminaron de limpiar a los ñoquis del macrismo, para decir así muy brutalmente, que venían desde antes. Los que laburan ahí dicen que está lleno de técnicos del macrismo que defienden esta línea muy de mercado y que lleva a estas desinteligencias, no por sacarle el peso de la culpa al sector más político, que muchas veces deja pasar un montón de cosas, pero que ahí adentro hay también intereses contrapuestos que a veces nosotros no los vemos y que a veces no es tan lineal como la cámpora contra el macrismo, sino que en el medio hay intereses intermedios. Entonces, creo que esa forma de actuar de YPF lleva por ahí a problemas que tienen que ver con a veces cosas muy abstractas como el gasoducto, hasta dónde va a ir, cómo están los subsidios en vaca muerta, hasta un día quedarte sin nafta. Claro, y que digo, a mí lo que me preocupa es cómo aparece esto en el debate público, porque cómo aparece es con un gráfico que no explica bien la situación, pero que lo simplifica y que tu idea de que lo que está mal es que haya un precio máximo, sin tener en cuenta esta cuestión de sector estratégico y de que la mayoría de los países desarrollados, odio usar este concepto, pero de la mayoría de los países a los que les va bien, obviamente que tienen políticas muy marcadas en relación a los sectores estratégicos, porque son justamente los que necesitas si querés desarrollarte económicamente, y ahí no dicen nada, y en este momento sí, y cómo sería el contrafáctico, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si fuesen todas empresas privadas? O sea, el problema acá es la desinteligencia entre el Estado e YPF. Ahora, si no estuviese YPF, sería aún peor el poder que tendrían las empresas para desabastecer o hacer lo que quieran hacer. Sí, ¿qué pasó con el kirchnerismo cuando YPF no había sido comprado el 51%, que habíamos llegado a un momento en donde Argentina no producía la cantidad de combustible necesarios para su funcionamiento normal. Entonces, habíamos llegado a momentos de real desabastecimiento donde no se llegaba a producir. No, y no Entonces, tendríamos ni vaca muerta ni el gasoducto. Eso está clarísimo, digamos. La lógica de mercado es una lógica, quiero ganar más plata, ya. No es una lógica que piensa en el desarrollo del país. Le da igual, y está bien que le dé igual. Digo, es un capital, lo que quiere es rendimiento máximo posible, y si eso involucra que te tengo que sacar todo y valorizarlo afuera, te saco todo y lo valorizo afuera, digamos. No le puedes pedir otra cosa al sector privado. Sería medio ingenuo creer que el sector privado, claro, muy naif, muy Smith, muy optimista del capitalismo, ¿viste? Creer que sí, no, y esto va a llevar al bienestar de todos. No, no va a llevar al bienestar de todos, va a llevar al bienestar de algunos, y ahí como política de Estado, bueno, ver qué haces vos en ese sector estratégico. También la falta de desinteligencia entre los dólares para las importaciones de los barcos, claro. por justamente esta caída en la refinación de petróleo. Sí, sí, sí. O sea, son un montón de factores Sí. que terminan confluyendo, pero que también ayudan a resaltar la necesidad de tener una política estratégica para el sector, para un sector estratégico, que es redundante, pero es así porque, volviendo al principio que decías recién, de esto, ¿no? Que todos los países tratan de cuidar sus recursos y su energía, sobre todo. Hay algo que dice
siempre el coreano, que nunca me acuerdo el nombre, el de la economía Kim. para el 99%. Ah, no. No, el Bill, otro, ese es el de ay. Moreno, el economista Bill coreano Hun Chan iba a decir, no, que no hace, es sí, por Chang, eso, a pero mí no me me acuerdo el sale ese. nombre. Pero que siempre hace gira por los países subdesarrollados para decir algunas cosas. Entre ellas dice, ningún país se desarrolló, todos los países que se desarrollaron, para decirlo mejor, todos los países que se desarrollaron subsidiaron y vendieron energía barata Sí, antes de desarrollarse. ¿Por qué? Porque es el principal insumo para la industria. Y si vos no tenés una energía relativamente barata con respecto a los precios internacionales, no se puede. Ahora eso lleva a toda una cantidad de negociaciones que te tienen que hacer sí o sí con el sector. Por eso la importancia de YPF y que YPF esté siempre puesto en el foco de este problema en términos industriales, pero ahora también de abastecimiento en lo que tiene que ver con las estaciones, porque particularmente en Argentina YPF es el principal actor en la producción, claro. el principal actor en la refinación y el principal actor en las estaciones de servicio, implica más del 50% de las ventas. Entonces, por todo eso es tan estratégico y tan llamativo y sale tan a la luz las desinteligencias, las internas, los problemas políticos, económicos que hay dentro de la empresa. Total, y hay que ver qué pasa ahora, porque esta semana tienen que volver a renegociar los precios. También la forma de negociación en los últimos años tiene que ver con la reducción del impuesto a los combustibles. O sea, justamente para que ellos no perdieran margen de ganancia, el Estado redujo su impacto en esa formación de precios, como para que no llegue al precio final. O sea, le dio beneficios al sector, básicamente, porque si te cobro menos impuestos, se te está dando un beneficio en términos relativos. Y siempre fue como bastante bueno con el sector, digamos. Como que le cuidó bastante la tasa de ganancia, chicos, como para que estén haciendo este abastecimiento, la verdad. Las tarifas de luz y gas que pagamos tienen los subsidios metidos, pero esos subsidios van directamente a esas empresas. Total. Una parte de nuestros impuestos también, porque de ahí salen los subsidios que van a esas empresas. La construcción del gasoducto también salió de los impuestos que nosotros pagamos. Es nuestra energía, loco. Todo eso va a parar a toda una masa de subsidios que están en esos sectores. Ahora, lo que no quiere decir que subsidiar ese sector esté mal per se, sino que finalmente si uno va a subsidiar un sector estratégico, le sirva a los intereses nacionales, sino que especulen con los precios locales y generen esta situación solamente para tratar de ampliar sus beneficios, sino que bueno, ahí tendría que haber una regulación un poco más tajante o contratos escritos de antemano o algún tipo de mecanismo por parte del Estado para tratar de controlar mejor estas situaciones y que no terminen pasando estas cosas. Que es algo de sentido común, loco. Estamos explotando Neuquén. Tipo, no puede ser que no haya abastecimiento en nuestro país para nuestro sector, para nuestro desarrollo. Que simplemente quieren explotar una provincia para que después llevársela afuera. No. ¿Para qué está el Estado? ¿Viste? Como que empieza esa pregunta donde los libertarios, o sea, y todo ese sector, no solo ya los libertarios, sino también los sectores más concentrados y ahora el macrismo, es como que te dicen, no, el Estado no sirve para nada. Bueno, estaríamos en una situación mucho peor sin él, pero es verdad que hay ciertas desinteligencias donde decís, bueno, el Estado tiene que tener una participación más activa, más integral también de este pensar el desarrollo, y si querés ahí nos podemos meter más con la parte de, bueno, qué planes de desarrollo se están disputando o se están empezando a delinear en relación a dos candidatos, porque ya estamos en un momento balotage, así que tenemos a Milei por un lado y a Massa por el otro, y bueno, hay que ver qué se empieza a delinear de cara al 11 de diciembre. Bueno, el de Massa es ¿no? O sea, su campaña fue siempre la de subsidiar, en términos de desarrollar estratégicamente algunos sectores de la economía para traer dólares por exportaciones. El gas y el petróleo, la minería y el campo, ¿no? Si no me estoy olvidando. Bueno, hay otros intermedios como el automóvil. Y la economía del conocimiento. La economía del conocimiento, es verdad. Ahora, acá estamos viendo los límites que eso tiene cuando uno por ahí le dio demasiado, ¿no? Porque todos los subsidios que nosotros veníamos charlando implicaron que, bueno, haya más gas, que hay que ver si queda acá o no, no importa, pero la cuestión ahora es que al habérsele dado, por ejemplo, que es lo que pasó en las últimas semanas, dólares preferenciales para las exportaciones, eso creo yo que eso es lo que terminó de desatar el conflicto, porque si yo puedo tener un dólar de 500 y pico de pesos cuando el oficial está a 3.50, y bueno, voy a tratar de exportar todo lo posible, claro. Es así. Entonces, esa creo que forma parte de las discusiones que tienen que ver con lo que decía Cande recién, de un plan más integral y estratégico a mediano plazo, que tiene que ver con la inserción de Argentina en el mundo, en este mercado internacional cada vez más convulsionado y más segmentado y que cada vez menos como los gráficos de Mochoni y Becker. Entonces, tiene que ver, por un lado, con eso y por otro lado, con tratar de estabilizar la economía, ¿no? Que hoy con todas estas variables tan descontroladas, pese a que
hay sectores que les está yendo muy bien, bueno, al resto de la gente nos está yendo bastante mal y creo que todo ese descontrol de variables explica también por qué está todo el mundo haciendo fila tratando de cargar combustible, ¿no? Es como un círculo vicioso. Es que es muy difícil que ya con 3 dígitos de inflación interanual no estén todos corriendo para no ser el último orejón del tarro. Claro. Es como que, bueno, cargo la nafta lo antes posible. Bueno, compro la comida lo antes posible. Bueno, están todos ahí como, obviamente que el que pierde es el que no tiene el dinero, al fin y al cabo, para adelantar el consumo, pero es como si los pesos quemaran y estás ahí viendo que, bueno, lleno todo el tanque. Bueno, y eso en este proceso electoral que fue tan largo, porque fue un proceso electoral muy, o sea, no sé, también no quiero decir el más tumultuoso, porque digo, 2019 también fue tumultuoso cuando perdió Macri y empezaron todas las corridas. Y en el 89 Alfonsín entregó el poder antes. Sí, bueno, pero más reciente, Sí, sí. ¿entendés? Como digo, no sé si es la primera vez que el proceso electoral en Argentina es muy desconcertante, pero bueno, tuviste agosto con Milei, primer candidato, todo el caos que se generó después, ahora tenés octubre, Massa sale como el candidato más votado, Milei parece medio estancado, entonces de nuevo hay como un reacomodo de expectativas, y ahora esto, y por un lado veo gente como muy segura de como si el balotaje ya estuviese resuelto, y para mí está cero resuelto, porque si la gente sigue teniendo problemas en su vida cotidiana, y esto tiene que ver con golpes de mercado, ya sea desde la energía, pero ahora que está Macri metido con Milei, digo, Macri te organiza una corrida cambiaria con 5 amigos, bueno, esas experiencias tan negativas para la vida cotidiana de las personas también juegan en la elección, más allá de que Milei se va a ver en una entrevista. Sí, o sea, sí, para mí eso es una de las claves de acá en estas pocas semanas que quedan hasta el balotaje, sobre todo porque venimos de estas dos. Pocas, pero largas. Ya van a ser, sí, ya van a ser la tercera elección ahora en el balotaje, pero que siempre, o sea, en el medio de esas campañas fue cambiando el eje del debate público y de la discusión y de los motivos para el voto. Entonces, en las PASO es como que primaba esa campaña de se tiene que ir este gobierno, bla, 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 ¿no? Basta de Massa, basta de Alberto, basta de kirchnerismo, ¿no? Y le fue muy mal al peronismo en ese contexto. Entonces, ese era como un poco el relato y que lo reflejaron los números, ¿no? Que estaba en los medios, pero también en la discusión cotidiana. Pero después de eso, como salió Milei primero, Massa hizo algo muy inteligente, que fue poner todo el foco en no puede ganar este desquiciado, no puede ganar el loco de Milei, entonces el foco, en lugar de estar en que la economía está explotada, Massa evaluó incluso, ¿no? Todos los quilombos que hay, y como un plebiscito de este gobierno, fue más un plebiscito de ¿puede o no gobernar el loco? Y ahora creo yo que el miedo de que no está nada resuelto es que vuelva a la primera plana como este plebiscito de ¿hay reelección para Massa o no? Que era Claro. lo que había zafado Massa, sino que bueno, este gobierno no es mío, pido perdón, estoy haciendo otro tipo de medidas que marcan lo que va a ser a futuro, charlemos sobre el futuro, pero no sobre el presente, y que ahora las naftas, por ejemplo, o bueno, ahora el dólar está bastante calmo, entonces también ese puede ser un punto a favor, pero con esta más profesionalización de Macri, sus operadores y toda esta campaña un poco más caliente que se puede llegar a venir, puede llegar a cambiar de vuelta el foco y hacerlo con votemos contra Massa, cuando antes era votemos contra Milei, ¿no? Que creo que eso puede estar en juego ahora en la discusión pública. Eso me da pánico porque además siento que todo pasa a una discusión, por un lado muy concreta, porque tiene que ver con nuestro día a día, pero que también tiene que ver con acciones de sectores que buscan desestabilizar. Entonces hay como hasta una manipulación, no porque la economía no esté mal, digo, No, porque la claro. economía igual tiene 140% de inflación, porque digo, hay un montón de problemas efectivos, con un salario que viene perdiendo hace 5 años, bueno, todas las cosas que decimos todas las semanas, pero enfrente la propuesta es Mochón y Becker capítulo 1, estamos al horno. O sea, en ese sentido, o sea, si la respuesta es Mochón y Becker capítulo 1, además la conclusión de ese gráfico es las naftas tienen que aumentar un montón. Claro. Y si las naftas aumentan un montón, o sea, si seguimos la lógica capítulo 1 Mochón y Becker, te saco el precio máximo, bueno, aumenta el precio de la nafta, aumenta el precio de todo en un régimen de 140% de inflación. Ese gráfico no está pensado en una economía con inflación y no está pensado de una política económica de qué haces cuando te aumenta un insumo básico y qué efecto tiene eso en el resto de los precios y cómo vas a poder controlar eso si de repente también liberas controles cambiarios. O sea, el escenario es de aceleración hacia una crisis. Está bien que no queda claro porque te están marcando un gráfico que parece que lo puede entender hasta un nene de 2 años, pero a mí me flashaba eso, que hicieran campaña con un gráfico que lo que te está diciendo es, bueno, ahora tardás 2 horas en que te cargue la nafta, mañana no vas a poder ir a cargar nafta, así que no vas a tener que hacer fila porque igual no lo vas a poder pagar. Esa es la otra parte de esto que veníamos charlando, que es
como el copamiento de Macri le puede llevar una línea de esa, la línea que le hizo perder a Larreta y que le hizo perder a Bullrich, que es el miedo, es el que te vamos a ajustar. Entonces, puede llevar a lo que fue el tramo final de la campaña, que acá siempre fue muy celebrado, de Massa, de mostrarte con subsidio, sin subsidio, el pago de la tarifa de tren. Bueno, hagan eso con la nafta, chicos. Ahora puede pasar lo mismo. El problema es que ahora... Les regalamos una idea. La sensación es que no hay nafta, ¿no? Pero ese es un gran problema. Pero los bondis igual siguen circulando normalmente. Bueno, hay que ver cuánto hay acá. Me pongo en 678 el rol de los medios para el pánico. Hoy a la mañana escuchaba a Tenenbaum, por ejemplo, que le mandó... le hizo, o sea, venía haciendo un trabajo para que todos los oyentes de todo el país le digan, y la gente que estaba, uno que llamó de Comodoro Rivadavia, de Tucumán, de Neuquén, bla, bla, todos los puntos del país, la mayoría decía que estaba todo bien. Entonces, claro. qué sé yo, acá en el AMBA sí se ve el problema, pero bueno. Igual yo vi muchas colas, o sea, ayer me fui a San Vicente, entonces tuve un recorrido largo, vi muchas estaciones de servicio en el camino, y había mucha fila, pero había filas, o sea, que estaban cargando. Parece como, uy, qué negativo. Bueno, pero la fila implica que estaba cargando. Ya a la noche, a la vuelta, había alguna estación de servicio directamente con los conitos y por ahí tenía un surtidor. Bueno, esa es otra situación. Si hay fila, sí, es un garrón tener que hacer 1 hora y media de fila, pero lo que te habla es justamente esta presión de demanda y no tanto que no haya una oferta, porque es como cuando hay corridas cambiarias y van todos a buscar los dólares. Bueno, si van a buscar los dólares al banco y van al banco y se llevan los dólares, no pasa nada. Digamos, hay un pánico social, pero hay respuesta del otro lado. El tema es cuando vos vas y no hay nafta o cuando vas al banco y no hay dólares, digamos. Ahí empiezan los problemas en serio, más allá de la camarita y de Milei haciendo campaña en el playón de la YPF. Sí, porque volvés a tu casa y vos le decís a tus amigos y familiares, sí, fui al banco y están los dólares. Entonces eso calma un poco, ¿no? Claro. Pero... No, perdón, pero lo mismo quiero decir porque hay algo de... el otro día vi un TikTok que se había hecho muy, muy viral, que era un pibe, no me importa el pibe, pero un pibe muy joven, de 20 años, que yo voy a prejuzgar y decir que estaba usando la plata de los padres, que estaban de viaje y se habían ido a comprar algo y había pagado con débito. Se ve que nunca hizo la cuenta de cuánto había pagado, entonces dice, no, yo tenía, no sé, 150 lucas y ahora me quedan 20. Y veía el resumen de lo que había pagado y decía, no, impuesto país, la devolución de ganancias, no sé qué, y como quejándose de los impuestos. Y yo veía del otro lado, digo, hermano, estás recontra subsidiado comprándote ropa en Miami y te quejás, ¿entendés? Tipo, con $1 a 730, creo que está el dólar tarjeta. ¿Vos sabés a cuánto estaría el dólar si no tuvieses eso? O sea, el dólar de tarjeta ya dejó para mí un poco de tener sentido. Es como te están subsidiando $1, básicamente el Estado te regala un pedacito de ese dólar y vos encima te quejás porque lo que te aparece en el resumen es impuestos. Entonces hay algo ahí que decís, no funciona esto, no funciona. Bueno, ahí abriste la puerta que creo que hacia ahí vamos, ¿no? Que es hasta cuándo van a seguir existiendo toda esta cantidad de dólares. Y hasta el 11 de diciembre. Y eventualmente un desdoblamiento cambiario. Ahora, en estos puntos, o sea, en el desdoblamiento que haya, así como ahora hay dólar MEP y dólar oficial, que todos unifica el dólar MEP, por ejemplo, el dólar financiero, a uno que no sea el oficial y que sea libre para comerciar en el mercado y que no tengas que hacer la compra y venta de bonos, etc. Sino que también esté regulado por el Banco Central, pero regulado, poner las reglas, pero que no intervenga. Sí, que esté desdoblado y que haya dos tipos de cambio. Uno productivo, que es un poco lo que pasó con las Expo, por lo menos por 30 días, igual, ¿no? Te da siempre esa pauta electoral de la incertidumbre, no sabes qué va a pasar más allá. Pero bueno, si vos exportás, no es 350, es 530, 540, depende del valor del CCL. Bueno, hay que ver qué pasa con el dólar importaciones, que es todo el problema que está habiendo ahora, porque justamente no hay dólares, entonces está todo el tema de las trabas de las importaciones. De hecho, creo que hoy Massa se juntaba con la UIA, que la UIA también se va a juntar con Milei, obviamente, para ver este tema. Y después, ¿qué pasa con los dólares? Que ya no son productivos, o sea, que no van a un proceso productivo de compra y venta, sino que van a un consumo directo, ya sea porque viajas al exterior o porque pagas Netflix también, ¿no? Sí. Como qué pasa con ese dólar y a qué valor te van a dar ese dólar. Y si salen de las reservas del Banco Central o no. Total. Que es la clave para política económica. Para nosotros nos da igual, pero no, o sea, la verdad que no vas a comprar... No nos da igual, Gonzalo. No, digo, pero cuando vas a comprar no te pones a pensar, estos dólares son... O estoy cancelando en pesos la cuenta de la tarjeta, porque ese es uno de los puntos que se viene discutiendo hace un tiempo, que por ahí a veces es medio chiquitaje cuánto se gasta, pero en este marco de
de caída de las reservas, ¿no? Reservas netas negativas, pero también que generan estos incentivos a que haya gente que se vaya a Miami a comprar ropa o que en los Y se últimos... queja del Estado encima, eso es lo que a mí más me molestaba. O sea, el Estado te está subsidiando, idiota. O que en las últimas semanas haya fila en los free shop, Sí, porque ahí se puede pagar al dólar oficial sin los impuestos. Bueno, eso es presos, los quiero. lo No. que va generando también esas ganas muchas veces que pasa dentro del Banco Central de querer eliminar eso. Ahora, eliminar eso tiene sus costos sociales porque implica de que nosotros vamos a tener que dejar de pagar, por ejemplo, los resúmenes de la tarjeta al dólar oficial, sino que tendría que ir a otro dólar, que hoy no existe. Por eso existe ese dólar ahorro. Ahora, eso es costoso porque lleva a Netflix, a los pasajes de avión, a todas las cosas que impliquen dólares en el medio. Entonces, ese es un problema que, bueno, viene llevando cada vez más dólares de las reservas del Banco Central. Entonces, ahí va a haber una definición. Puede o no puede haber. Esto se habla mucho, hace muchos años que se viene diciendo, no, eso lo van a sacar, como pasa en el resto del mundo, ¿no? Sí. Pero que acá está bastante frenado por el miedo a una reacción que pueda haber. Y que siempre lo dicen los funcionarios, al otro día de irse del Ministerio de Economía, dicen, tendríamos que haber hecho esto, y nunca nadie lo hace. Bueno, es que también está la dificultad, que hay de nuevo los límites de querer usar Mochón y Becker, no solo porque eso se ve en economía del CBC, yo le doy clase a un montón de gente que no va a estudiar economía y que su única aproximación a la economía es la economía del CBC, uno quiere dar un vuelo de pájaro, está bien explicarlo, yo lo doy ese gráfico, y después das las complejidades de una política económica, que es distinto, porque una política económica te puede servir en un momento y no servir en otro, porque una política económica sola puede no servir y puede servir en un plan más integral, y ahí vienen las dificultades de, bueno, justamente la diferencia de la economía en abstracto y de la política económica es que vos tenés que conseguir apoyos políticos, tenés que hacer que los empresarios no te hagan desabastecimiento, tenés que hacer que los trabajadores acepten su nivel salarial o lidiar con los paros que vas a tener en contra, digamos, con todos los intereses de los sectores, que justamente el pensamiento económico, a mí lo que más me gusta de la economía, es que vos no hay un voluntarismo. Vos entendés que cada uno está buscando su beneficio individual. Entonces, que el empresario no va a ser bueno y va a decir, no, ¿sabes qué? Ahora no me importa que me sirva más exportar. No, vos tenés que saber que el empresario va a querer maximizar su ganancia. Y lo mismo con los trabajadores y lo mismo con los movimientos sociales cuando te hacen un piquete porque no le bajas la comida, digamos. Como que es lo más racional que cada uno esté tratando de garantizarse no solo su existencia, sino también su ganancia. Como que es ilusorio, o sea, como que es muy de tarado, perdón, lo voy a decir así, pero es muy de tarado creer que el otro va a ser bueno con vos porque simplemente sos amigo de ellos, que es un poco lo que le pasó a Macri, ¿viste? Que creía que como él era parte del empresariado, bueno, iban a ser mejores con ellos, entonces la lluvia de inversiones y los brotes verdes y tal. Bueno, no pasó. ¿Por qué? Porque no pasa así, o sea, no tiene que ver con buenos y malos. Y como no tiene que ver con buenos y malos, ahí es el rol del Estado que tiene que ser el que organice, coordine, sí, piense esa estrategia más de desarrollo, que creo que es lo que nos falta, ese plan de desarrollo. Bueno, que un poco se empezó a delinear para mí con esto de tenemos con qué, tenemos con quién, como bueno, tenemos con qué, está Vaca Muerta, el gasoducto, el litio, venimos de una sequía, pero tenemos un campo que produce muchos alimentos, tenemos una economía del conocimiento, o sea, tenemos 5 unicornios en una región donde no es que sobran los unicornios, como que tenemos realmente activos que pueden pensar en una Argentina con un desarrollo interesante. Un poco la propuesta de Massa para mí tiene que ir por ese lado, él quiere ir por ese lado, a mí me da desconfianza porque ideológicamente creo que no estoy en la misma línea que Massa, pero bueno, eso va a tener que ver con qué equipo ponga. Déjame tener esperanza, Gonza, no me rompas la ilusión. No, Argentina es el mejor país del mundo, eso está claro. Clarísimo. Y que tenemos un montón. O sea, estamos hablando del problema de las naftas porque Argentina tiene petróleo, tiene refinadoras, que hay muy pocos países que lo tienen. Tiene gas, tiene minería, incluso tiene fábricas que el resto del país no lo tiene. Somos uno de los 20 países que produce autos. Bueno, pero creo que todo eso que vos enmarcabas tiene que ver con cuál va a ser el plan de acá a futuro y con esta coordinación entre actores que muchas veces, cuando uno escucha esto, la gente que levanta el Mochón y Becker y eso, dice cómo están alineados los incentivos, ¿no? Algo muy de economista, que vos le das incentivos para... Bueno, pero también el Estado tiene el poder de policía, palo y zanahoria, de prefectura, de gendarmería y de cortar beneficios. En lugar de dar incentivos, sacárselos. Que es también, ¿no? Con toda esta actuación de Massa en esta campaña electoral, es un poco cuando Massa brilló.
estos últimos semanas, ¿no? Porque es como te amenazo y te la voy a poner, dice Massa, por ejemplo, a Con las las petroleras. cuevas. No, y con las cuevas. Como, che, mirá que yo sé dónde están, ¿eh? Claro. Tipo, sabemos dónde están, mirá que vamos a ir a buscarlos. Y creo que eso ilusionó un poco a su base electoral, a su militancia. Ahora, de acá a futuro, hay que ver si es así. Yo no lo creo, pero por eso Cande antes decía, no me saque ilusión. Yo no lo creo porque responde a intereses distintos, ¿no? Todos estos sectores que tienen que ver para ir hacia tratar de estabilizar las variables macro, por ejemplo. Entonces es, bueno, que no suban los salarios tanto por ciento, que no se devalúe más que esto, que las retenciones. Entonces todas esas variables dependen también de la capacidad política que tenga Massa, que evidentemente tiene más capacidad política que el resto, está clarísimo. Ahora, Bastante, tú. O sea, yo es increíble como este año. O sea, yo cuando asumió Massa dije, no puedo creer esto. No va a durar mucho, tipo un abogado en el Ministerio de Economía, no sé qué. Evidentemente tiene una cintura política el chabón que es innegable. así todo, solo sacó un 36% en la primera ronda. Sí. Hay que ver cuánto saca en la segunda, pero no deja de ser un porcentaje relativamente bajo para Sí. lo que habían sido. Pareció al de Scioli, dicen menos del Scioli. Bueno, el Scioli tenía 37, chicos. Tampoco, ¿viste esas cositas que se ponen? Ahora venía el número de inflación, yo ya discutí con 3 amigos encima, queridos economistas, me decían, no, ojo que octubre puede ser de un dígito. Mira, hermano, o sea, si es 9,8 o es 10,1, es lo mismo. Es un número malo. O sea, como, bueno, sí, no, el tema es si se espiraliza o no, pero si es 10,1 o 9,8... No podemos tener una discusión así. No, bueno, porque es de un dígito, ¿viste? Eso es para el titular, no sé. Me molestan esas cosas. Hay que escuchar menos a los economistas. Y sobre todo... Olis. Porque, un podcast de economistas. sobre todo porque medio que vale lo mismo, porque evidentemente lo que decíamos al principio, todos sabemos que algo va a cambiar, porque es toda la situación muy inestable, el problema es que no sabemos hacia dónde va a cambiar. Claro. ¿No? Puede ganar Milei, dolarización o no. La incertidumbre avanza. Claro, pero también está la incertidumbre de qué va a hacer Massa, porque se viene discutiendo de que está armando un programa, supuestamente, un plan de estabilización, Lavagna, pero también aparecen reuniones con Melconian, pero también empieza a sonar el nombre de Redrado. Entonces, Sí. hay toda una cantidad de cosas. Lo que se sabe es que esto no va a poder seguir estando así, ¿no? No. O sea, no vamos a seguir en este sendero de precios. Entonces, va a pasar algo, ya sea después de las elecciones o cuando cambie el gobierno, pero que o Massa va a tratar de resetear algo las expectativas, o, no sé, así como se devaluó después de las PASO, algo así, digo, no lo mismo, pero que evidentemente va a haber un cambio en las expectativas y en las variables económicas. Sí, Y hay que ver hacia dónde apunta eso. Para mí lo más importante es si hay efectivamente un plan de estabilización o un Claro. plan integral o una idea de decir, bueno, sí, tenés muy desactualizadas las tarifas, pero también muy desactualizados los salarios y también tenés, bueno, ¿qué problemas tenés en la economía actual? Que ponerle la actividad no es uno de esos problemas. Bueno, entonces, ¿cómo haces para, con los problemas que tenés y los no problemas que tenés, generar un plan para que no se te descalibre todo y que no sea el mercado el que haga ese ajuste? Porque cuando el mercado hace el ajuste, bueno, es un ajuste más exclusivo, o sea, excluyente. Es tipo, no lo podés pagar, morite, eso te dice el mercado. Como, bueno, vos no entraste acá y bueno, andate a otro mercado. ¿A cuál? Y bueno, no sé, hermano, resolvelo. Porque funciona así, o sea, como esa es la lógica de mercado. La lógica de mercado es lo podés pagar, genial, no lo podés pagar, bueno, desealo. Sí. Quédate en tu casa haciendo ocio. Y eso, pero eso creo que va a depender de el lobby, la capacidad que tengan los distintos sectores para imponer sus condiciones de cara a eso, a si va a cumplir un acuerdo de precios o no, Claro. una determinada cantidad de devaluación y va a liquidar las exportaciones o no, determinada cantidad de acuerdos salariales o no, va a haber ¿Y huelga. no crees que Massa tiene justamente esa capacidad? O sea, como que... Sí, pero nunca es... Yo no le tengo ningún cariño a Sergio, pero digo, no es justamente alguien que evidentemente tiene una cintura política para poder llevar esa idea de gobierno único. Pero nunca van a estar todos contentos. El tema es Nunca van a cagás. estar todos contentos. Claro, el problema Eso es no va a pasar. a quién vas a cagar para tratar de estabilizar. Y por ahí caga un poco a todos. Sí, probablemente. El tema es a quién cagas más, ¿no? Porque Claro. después hay muchas discusiones sobre esto. Todavía no sabemos ni quién va a ser su equipo económico No, no, ni no. nada. Y un poco me Entonces, parece que está bien que no lo diga. y- Como que no es lo relevante para el balotaje. El balotaje, lo relevante es que no gane Milei. O sea, perdón, pero es bastante sencillo. Es que no gane un tipo que está abiertamente a favor
de zurdos empobrecedores que se mueran. No sé, no es tan difícil, ¿viste? Como es un tipo que no es que quiere un ajuste de mercado, quiere un ajuste salvaje del Estado, quiere reducir 15 puntos el PBI. Entonces vos decís, y yo la verdad que ese país no lo quiero, en términos económicos no funciona desde hace 100 años más o menos, o sea, en el crack del 29 ya se demostró que el mercado solo no ajusta, o sea, como que necesitas ahí un plan, una inyección, un reactive. Para mí la línea tiene que ser en contra de y seguir con esto de tenemos con qué, tenemos con quién, bla. No Pero... para qué. Pero para qué también es una... O Y sea, pero en para términos salvarte del electorales... abismo, o sea, la verdad que lo que tenés enfrente es muy No, nefasto. en términos electorales yo lo entiendo, por eso me parecen bien muchas de las movidas que está haciendo electorales. Ahora el problema creo que va a ser eventualmente el día después, porque es para qué, tenemos por qué, tenemos con quién, sí, pero para qué. Porque toda esta salida exportadora nos lleva a estos problemas de diferencia de precios Sí. internos y externos con YPF, nos lleva a problemas del abastecimiento de gas, de petróleo, de que los precios de los alimentos se igualen a los internacionales o que incluso Claro. sean más altos, ¿no? Todas estas, porque atrás de la candidatura de Massa, cómo arrancó la campaña, que después lo abandonó un poco, era tenemos el gasoducto, tenemos exportaciones, tenemos litio, etc. Ahora eso quedó un poco de lado de la campaña, pero en el fondo creo que es eso, que es esa salida exportadora que a veces, o que históricamente, o por lo menos en los países de la región, Sí. dejó afuera a la gran mayoría de la población de esos beneficios que se generan por aumentar las exportaciones. Sí. Entonces, creo que ahí por eso es tan importante la variable política. Que incluso en ese escenario es mejor a que lo rifen al mejor postor con María Milei. Puede ser, pero probablemente. Porque, por ejemplo, pasaría de que si se dolariza la economía, dejas todas las empresas, las pocas que quedan acá nacionales, Sí, a un muy bajo precio de mercado para que las vengan a comprar afuera, qué sé yo. sí. Lo mismo con YPF. No, y Entonces, nuestros sueldos hechos claro, claro. Pero digo en eso, en términos estratégicos, o sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y que también va a ser una disputa política hacia adentro del propio Unión por la Patria ahora. Yo ¿Cómo creo que... se equilibra eso? Total. Sí, me parece que eso, que la moneda esté en el aire, sí me llama mucho la atención. Por ahí puede quedar, obviamente, para el streaming del domingo, que es que vemos más recortes y hablamos un poco más relajadamente con birra y menos economistamente. Pero qué rápido que se dieron vuelta muchos periodistas es llamativo. O sea, lo de Viviana Canosa, Babi, bueno, Majul dirigiéndole la entrevista a Milei como diciendo, para vos no querés decir eso, tipo, decirlo un poco más suave. La gente quiere escuchar un poco menos. Y el otro como, no, pero yo creo esto, ¿eh? No, vos no crees tanto eso. Navarro además dice que estaba grabada por las dudas de que le salte la térmica y haya que cortar partes. Es terrible, o sea, realmente es como Black Mirror lo que estamos viviendo. Incluso la entrevista con Trebuch parecía el Joker. Daba un poco el Joker en la entrevista de Trebuch. No, y encima también lo ayudaba mucho en la de Trebuch, en la entrevista. Trebuch es amigo. No, lo ayudan mucho. O sea, y a mí me da un poco de miedo eso, que se lo escuché a Patricia que decía, como, bueno, ustedes solos cortaron, no sé qué. No, ya van a venir. Está claro que el radicalismo no va a ir, o sea, que el radicalismo está con más ganas de votar a Massa que otra cosa. Pero del PRO no me queda claro qué roles, cómo se va a ir acomodando eso, más allá de los medios que ya se acomodaron un poco a, bueno, hay que militar a Milei, vamos a militar a Milei, por más que hace 3 días lo estábamos haciendo una editorial matándolo, hace 3 días, chicos, se nota mucho. Si es que queda algo del PRO, porque una cosa es el PRO de la Ciudad de Buenos Aires con Jorge primo, Macri. Claro, que evidentemente va a tener que hacer acuerdos con el radicalismo, porque a la Libertad Avanza no le fue tan bien como parecía, o sea, iba a cambiar la forma de gobernar, sí. Absorbiendo, en vez de absorber a los radicales como venía pasando en la legislatura, querían absorber a los marristas, pero a Marra le fue muy mal. Muy mal. Entonces eso genera también vías de negociación que ya empezaron con la bajada de Santoro de cara al balotaje de la ciudad, o sea, ya no hay balotaje. Entonces ahí también se abren hasta problemas internos dentro del PRO. Qué contento que estaba Santoro con lo de radicalismo con Massa. Sí, es un gran clip. Sí. Bueno, el domingo seguiremos hablando porque en este país pasan muchas cosas. ¿Te quedó algo? Sí, recién es martes. Hay que ver. Martes de campaña electoral. Qué difícil esta semana. Hay que ver qué tanto pueden llegar a pasar de acá a los próximos días. Supuestamente, según Massa y según las petroleras, en los próximos días se va a ir normalizando lo de la nafta. Sí, porque ya pasaron los dólares para los barcos, pero chicos, ahí en YPF hay que
Hay que rodar unas cabecitas, me parece. Hay que aprovechar el fin de ciclo. Claro, ahí algunos tienen que rodar, me parece, ¿no? Eso es parte de la gestión del Estado. Cuando uno no, más que la eficiencia, lo hablaba con un amigo mío peronista, me decía, es la eficacia. O sea, ¿qué tanto te sirve o no te sirve? Como que la discusión de la eficiencia es muy del sector privado, no digo que esté mal, yo no creo que esté mal, No, pero hay que ver en términos de Estado qué tan eficaz es o no. Y esa dirección no, evidentemente no está siendo muy eficaz, chicos. y, Que o sea, rueden las cabezas. perdón, y lo último, yo no sé si te acordás con el Mundial, cuando Argentina sale campeón del mundo, que vienen y estaba todo el quilombo que no querían recibir a nadie, ni siquiera los saludó Guado de Pedro. Bueno, y vean muchos malintencionados que decían adentro del gobierno, loco, le pusimos como 5 o 6 palos verdes a Claro. la selección argentina porque YPF era el principal anunciante y los tipos ni siquiera te dan la mano. Claro, eficacia, chicos, te tiene que dar la mano. Hay cosas que justamente tenés que estar ahí para ordenar. No es tan difícil. Toda guita tirada al... Realmente, it's not that hard. Bueno, pero la seguimos el domingo y Nos vemos el martes domingo. y, ojo, pongan plata, suscríbanse, hagan aportes. Muchas gracias a los que están aportando, que nos están ayudando un montón para poder ampliar esto, para hacer más Quiero ser el productos, corazón para que hacen los poder jóvenes. seguir esto todos los martes y poder ampliarnos, que nos ampliamos bastante, si lo habrán visto. Pero bueno, gracias por acompañarnos y por suscribirse. Nos vemos el martes que viene.